En función de cómo orientes tú tus pensamientos, en función de cómo sientas las emociones y de cómo las gestiones, vas a trabajar de una manera o vas a trabajar de otra. Con lo cual, la técnica viene predeterminada de lo que tú piensas. Si tú piensas que eres capaz de hacerlo, vas a luchar para intentarlo. Si tú piensas que no eres capaz de hacerlo, ya ni siquiera lo empiezas. Entonces, para mí, siempre tiene muchísimo más peso todo lo que es el entrenamiento mental. Y es lo que menos se hace. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Esta semana tengo el placer de compartir con vosotros una entrevista grabada junto a Maya Po Batle, una mujer valiente y dinámica que destaca en varios ámbitos del sector y que fundó, junto a su marido, el jinete de doma clásica Víctor Álvarez, el Centro de Actividades Ecuestre en Girona, Cava Horse. Maya es el alma materna de este lugar acogedor, de su gente y de sus caballos que, por supuesto, gozan ahí de una vida al aire libre la mayoría del tiempo y donde se les brinda todos los cuidados necesarios por su salud y bienestar. Como nos cuenta durante esta charla muy inspiradora, todo este sueño empezó hace más de 30 años con una casa perdida en el medio del campo hasta llegar a convertirse en este lugar donde alumnos de iniciación, concursantes y futuros profesionales del sector se unen para compartir la pasión por los caballos. Además de gestionar el día a día, el desarrollo y los distintos eventos del Cava, Maya siempre está llena de energía para afrontar nuevos retos y ampliar fronteras. Es una coach muy dedicada en la preparación mental de su equipo de competición y actúa también como vocal de la Federación Hípica Catalana, así como redactora de varias publicaciones ecuestres. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Maya. Muchísimas gracias por compartir este ratito conmigo para hablar en el podcast de The Modern Rider. Es un placer recibirte y para hablar un poco de todo tu recorrido y de todo lo que sabes, porque ya te preguntaré un poco sobre tus actividades, pero seguro que va a ser muy interesante, así que gracias. Gracias a ti, desde luego, por contar conmigo. Faltaría más. Encantada, un placer. Como te decía, justo ahora antes de poner play, antes de preguntarte un poco a introducirte y contar un poco cómo llegaste al sector ecuestre profesionalmente, te quería preguntar, porque buscando un poco informaciones, he visto que te llamaban la bruja Zen. Y te quería preguntar, ¿de dónde venía este apodo? Mira, la primera pregunta que me has preguntado, que es ¿cómo has llegado al mundo del caballo? Pues la verdad es que he llegado al mundo del caballo de una manera muy curiosa, que es por no tener ninguna otra opción en mi vida. Esa es la realidad. Hace muchísimos años yo estaba trabajando en el Teatro del Liceo, yo soy cantante de ópera, en realidad mi profesión es música, yo soy cantante de ópera, hacía conciertos incluso de flauta travesera y toca el piano y bueno, yo he estado en el Teatro del Liceo haciendo óperas. Hasta que conocí a Víctor y nos fuimos a Alemania en el 90 porque le tenían que dejar un caballo para poder salir a las Olimpiadas de Barcelona 92. Nos fuimos a Alemania, en casa de Teodorescu, estuvimos allí 7 meses, nos acabamos de casar, dejé el Teatro del Liceo y nos fuimos allí, no hubo caballo, no había dinero, no había trabajo, no había nada, así que de Alemania nos volvimos aquí. Lo que es actualmente el Cava era una casa sin agua, sin luz, sin caminos, sin corriente eléctrica, era una cosa, lo inimaginable, ¿no? Así que yo estoy en el mundo del caballo por no tener otra opción. Estoy encantada con el mundo del caballo y he descubierto cosas que seguramente
Así que la vida da giros inesperados que nunca sabes dónde te pueden llevar y bueno, hay que cogerlos como vienen, ¿no? Así que mi introducción al mundo del caballo fue un poco curiosa. Conocí a Víctor en un clinic. A todo esto, mientras yo ya tenía esta casa alquilada, él todavía no lo conocía. Hice un clinic aquí cerca de la Bisbal, en un club donde yo estaba. Y nada, el clinic todavía sigue. No lo he acabado, sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo día a día de todo lo que él nos aporta a todos los niveles. Así que nada, el clinic sigue. ¿Y la bruja zen? Y la bruja zen viene de una amiga mía de Mallorca, Nat, un beso desde aquí para Nat y para toda su familia. Y bueno, ella me llamaba la bruja zen porque con su hija más o menos siempre descubría por dónde cogerla para que pudiera competir mejor. Así que un poquito esa era. Ella también es muy bruja y lo sabe, ¿no? Entonces yo ponía un poquito la esencia esta zen para equilibrar un poquito y ayudar a gestionar las emociones a su hija. De ahí el apodo. De eso vamos a hablar un poco más adelante, de todo el trabajo que haces como de preparación mental y todo esto a nivel de equitación. Pero antes de esto, pues estamos aquí ahora mismo en vuestra casa, en el Cava, y te quería preguntar, pues, ¿cómo pasó esta casa en el medio de la nada, si lo podemos decir así, a este lugar que es más que completo y donde hay... ¿Cuántos caballos tenéis ahora mismo? Entre 70 y 80. Eso, ¿qué pasó? Pues mira, pasó algo muy curioso. Por eso te decía antes que los giros de la vida nunca sabes cómo ni cuándo te van a venir ni por qué. Nosotros estábamos aquí porque era el único sitio donde podíamos estar. Nuestro hijo mayor, Arturo, nació estando aquí. Yo le daba el pecho con la luz de las velas por la noche porque no había luz. Y Víctor se iba a trabajar fuera y este era como nuestro rincón en el mundo mientras él iba a trabajar fuera. Algunos clientes que después fueron clientes conocidos de Gerona se dieron cuenta o se enteraron de que nosotros estábamos aquí y vinieron y nos pidieron para entrenar con Víctor. Y entonces yo les dije, esto es una casa, son campos, no tenemos cuadras, no tenemos pista, no tenemos nada. Y nos dijeron, no pasa nada, nosotros venimos, construimos unos paddocks, que todavía los tengo allí. Vino toda la familia, los tíos, los parientes, los padres, los hijos, vinieron toda la familia porque trajeron como 5 caballos de golpe y yo no me lo podía creer. Digo, pero ¿esto está pasando de verdad? Y vinieron para poder trabajar con Víctor porque no había en esa época, te estoy hablando de hace más de 30 años, en esa época no había nadie que hiciera doma clásica en Gerona. Era muy buena Gerona en salto, pero en doma no había nadie. Y esta gente querían hacer doma y fueron los primeros clientes que de alguna manera nos vinieron a buscar a nosotros. Fíjate que entrenaban en un campo. Es decir, no había pista, era un campo. Y ellos mismos trajeron los palos, las uralitas, las herramientas. Yo no tenía nada. No tenía nada. Tenía un hijo recién nacido y venía de Alemania y Víctor se iba y volvía porque trabajaba fuera. Y así empezó. Así empezó. A mí me llegan a decir en ese momento que esto se transforma en lo que es ahora y no me lo creo. No les digo que ni locos, ni hartos de vino. Y luego, ¿cómo se fueron desarrollando todas esas ideas? Porque hoy en día es mucho más que un centro donde la gente viene a tomar clase con Víctor. Hoy es un centro de formación para formar a profesionales también. Y mucho más. Organizáis concursos. ¿Cómo fue evolucionando? Bueno, en 30 años, ¿no? Hay muchísimas horas de trabajo. Pero la evolución un poquito fue así. Nosotros dijimos, oye, como Víctor es muy bueno y casi llega a unos Juegos Olímpicos, oye, es muy bueno, entonces vamos a hacer solamente competición, solamente caballos de competición, clientes particulares y no vamos a dar ni una clase porque somos muy buenos. Eso fue la premisa para empezar. Error. Un grave error. Evidentemente aquí no había un caldo de cultivo de competición en doma porque no había, por tanto no había clientes. Entonces, ¿qué hubo que hacer?
evidentemente tuvimos que empezar con la iniciación a la equitación desde la base, aunque nosotros no lo queríamos, pero vino un poquito por no tener otra salida. Los primeros boxes que los construimos arriba, también vino un cliente de Olot y dijo, yo tengo unos boxes que no los puedo construir en mi casa porque en el ayuntamiento, Josep María y Beba, nos acordaremos toda la vida, y yo no los puedo poner en mi casa porque el ayuntamiento no me da permisos, los podemos poner aquí. Y yo dije, no hombre, no, porque es que ¿cómo voy a hacer yo para estos boxes? Tal igual. No te preocupes, yo traigo mis 2 caballos y no me cobras y hasta que se acabe. Digo, bueno, déjamelo pensar. Y así empezaron los primeros boxes. Y esa es una pequeña historia, pero poquito a poco la idea era sobrevivir. Es decir, cuando vinimos aquí, la idea era sobrevivir, era seguir hacia adelante, era hacer las cosas bien hechas, con ganas. Pero es verdad que ha sido muy duro. Estuvimos 6 años al principio del Cava que ni Víctor ni yo no hicimos ni un solo día de vacaciones. 6 años de nuestra vida con los niños pequeños. Y fuimos una semana de vacaciones porque unos clientes nos regalaron un billete de avión con su apartamento en Menorca y nos dijeron, una semana en Menorca en mi apartamento y os vais todos de aquí. Y esa fue cuando dijimos, oye, es verdad, llevamos 6 años sin hacer ni un solo día de vacaciones, esto no puede ser, eso no está bien, no estamos bien de la cabeza, ¿no? En general, en el mundo del caballo la cabeza se gira mucho, a la gente, porque no somos muy normales en ese sentido, es como una obsesión el mundo del caballo, ¿no? Se convierte en la prioridad los caballos y después las personas, ¿eh? Y la verdad es que desde allí hasta el tema de formación profesional vino porque no encontrábamos profesionales formados. Para poder trabajar en el Cava no encontraba gente formada. Hicimos un curso piloto y a partir de ese curso piloto que fue, creo recordar, el 91, y a partir de ese curso piloto fuimos haciendo cursos. Empezamos con unos cursos de ABRS, que son ingleses, porque en España no había formación profesional oficial reglada. Y ya cuando se instauró los técnicos deportivos, el técnico de actividades ecuestres, que son los cursos oficiales que estamos impartiendo ahora, dejamos de lado la formación inglesa. Pero nosotros hemos estado haciendo formación profesional pues desde el 90, porque en el sector no había formación, no había personal cualificado para poder contratar, digamos. Sí, y además, dime si me equivoco, pero está muy pensado en el hecho, o sea, siempre hay jóvenes haciendo horas aquí, pero para que es todo el proceso también de aprendizaje, que no se ve tanto en otros centros de formaciones. No sé cómo fue pensado, y más allá de decir vamos a hacer un centro de formación porque no hay, ¿cuál era el plan detrás de eso, la ambición de decir, vale, lo vamos a formar de tal forma porque... Va a quedar muy mal, pero no había plan. Vale. Es decir, no, cada decisión que íbamos tomando, bastantes de ellas venían definidas por una necesidad. Ya sea nuestra a nivel de necesidad de centro, que nos hacía falta alguna cosa, o en el sector, que decíamos, es que no puede ser que el sector, nos fuimos a Manas de la Hoz, nos fuimos a Jerez, fuimos a ver la escuela de Jerez, dimos vueltas por España para ver cómo estaba la formación en España en esa época, te hablo de hace más de 30 años, o 25, 30 años, y nos dimos cuenta de que realmente no había formación. Entonces, cada decisión, de alguna manera, y cada camino que hemos abierto ha venido, yo diría, porque hemos visto un agujero que llenar, ¿no? Un camino que hacer para que los caballos en el fondo vivan mejor, porque si se están formando profesionales, quien más se beneficia son los caballos, son los mismos animales, ¿no? Que cuanta más formación, mejor los cuidamos, mejor los tratamos, mejor los montamos, mejor comen, mejor viven, etcétera, etcétera. Entonces, el puntal en esta casa ha sido la locura por los caballos, la pasión por los caballos. El lema de nos mueve la pasión no es mentira, es real, es verdad. Nos mueve la pasión. Si nos hubiera movido el dinero, a mí me contrataban, creo que no sé, era una empresa, no voy a decir el nombre porque de pienso es muy importante en España. Me dijeron, venga, ven a trabajar con nosotros, y te hablo de hace más de 20 años también. Y dije, no, yo me quedo aquí. Y en el liceo estaba muy tranquila, cobraba mucho dinero, tenía muchos días de vacaciones y también lo dejé, ¿entiendes? Es decir,
Kobe Bolger hace 4 días nos dijo en la presentación de su conferencia, uno no escoge el mundo del caballo para ganar dinero, uno no lo escoge para ganar fama, uno no lo escoge para vivir tranquilo, porque no hay nada de eso que se produzca cuando estás en el mundo del caballo. Pero si no lo tienes, te falta. Es como, bueno, por eso a la droga le llaman caballo, ¿no? Creo. Debe ser por eso. Porque te falta cuando no lo tienes. Exacto. Sí. Y es lo que me gusta mucho de aquí, porque además del sitio que es muy bonito, que yo lo descubrí cuando aún trabajaba como groom y que venía de concurso, pero es todo el ambiente y todo lo que está hecho para que los caballos estén bien. Hay paddocks grandes, pero más allá de eso hay como este ambiente que es cuando, aunque no estés no vengas mucho, entras aquí, es como un ambiente muy familiar al final y se siente toda la historia de lo que acabas de contar. Yo creo que este sitio, yo lo escogí por energía, por la energía que hay en este sitio, en esta casa. La casa estaba sin puertas, sin ventanas, sin luz, sin nada, y yo un día limpié una habitación, le puse un colchón en el suelo y dormí aquí. Todavía me acuerdo de esa noche, de cómo dormía esa noche. No conocía ni a Víctor. Y dije, yo no sé cómo lo voy a hacer, pero me quedo aquí. No tengo ni idea de cómo. Estaba trabajando en el liceo todavía, pero me quedo aquí. ¿Por qué? Por la energía que me dio el sitio. Entonces, hay una parte muy importante de este centro, creo yo, que es de energía del mismo sitio. La luz, el espacio. Siempre hemos intentado la pista cubierta, tardamos muchísimo tiempo en hacerla porque no la queríamos poner en medio, no queríamos romper el espacio visual que hay. A mí me gusta que, por ejemplo, desde mi despacho ves un poquito todo, ves los paddocks, ves las pistas, la pista cubierta está un poquito más alejada. Por eso tardamos, porque ese campo no nos lo vendían y tardamos como 10 años en hacerlo. Así, fíjate, para mí era muy importante el espacio y la comodidad para los caballos y que fuera fácil para nosotros ver si estaban bien los caballos o no. Que desde un mismo punto tengas facilidad tanto para movilizar los caballos como para verlos y saber que están bien. ¿Y es algo que intentáis inculcar a vuestros alumnos o las personas que vienen a formarse aquí? ¿Hay alguna, además de todas las competencias de cómo manejar a un caballo, cómo cuidarlo y todo esto, hay unas cualidades humanas o un cierto tipo de filosofía que intentáis transmitir a las personas que vienen a formarse aquí? Sí, evidentemente. Yo creo que hay una palabra muy, muy, muy importante que es el respeto. El respeto a los animales, el respeto a los compañeros, el respeto a los profesionales. Entre nosotros, yo creo que la palabra respeto se conjuga en muchos aspectos dentro del mundo del caballo. Y creo que respetar un caballo quiere decir interpretarlo bien, saber qué necesita. Es muy difícil hablar caballo, ¿sabes? Es muy difícil saber qué necesita un caballo en cada momento. Entonces, a mí me gusta mucho tenerlos en libertad. Los caballos de escuela están todos en semilibertad, tienen paddock. Cuando llueve los entramos en box, pero si no están todo el año fuera. Y los caballos de competición están también fuera, que es un riesgo, es verdad, lo sabemos y lo entendemos. Es un riesgo tenerlos fuera. Hay algún profesional holandés que ha tenido los caballos en Olimpiadas, que los saca con la cadena puesta, come un poco de verde 5 minutos y los vuelven a meter en el box. ¿Por qué? Porque si se te lesiona ese caballo, se te ha acabado la competición. Pero nosotros siempre decimos que hay lesiones internas mentales que no se ven, pero existen. Entonces, para nosotros, es básico que el caballo sea lo más caballo posible, que esté en libertad. Y hay cada día más centros y cada día la gente se conciencia más de que el caballo tiene que estar en libertad. No es box, trabajo, pista, ducha, box. Porque hay muchísimos caballos y si tienen la suerte que ese día los monten, porque a veces no los montan y se están 2-3 días sin salir del box. Y para mucha gente eso es normal. Para mí no es normal. Es tener un caballo encerrado en un box todo el día. Un caballo no necesita eso, no puede ser feliz así. Entonces, un poquito la base, creo yo, es el respeto por el caballo, es entender el caballo, es buscar maneras de comprenderlo mejor Estamos intentando, que no sé si saldrá, pero me encantaría que saliera, hacer un simposium sobre el bienestar del caballo de competición, con alguna etóloga, con veterinarios. Estamos intentando hacerlo con la universidad. Ojalá salga, ¿no? Entonces, esas cosas a nosotros nos motivan mucho, nos gusta andar por ese camino de buscar el bienestar animal.
Sí, y es a veces como sorprendente porque es verdad que hoy en día sabemos mucho, hay muchos estudios, sabemos exactamente pues cómo se debe de tener a un caballo, pero que todavía falta un poco esta parte de divulgación, ¿no? Y que por una razón que X, pues en España, aunque tenemos muy buenos profesionales, como acabas de nombrar, por ejemplo, Kobe, como vosotros, pues no llega al mensaje a compartirse o a ser entendido, por lo menos, tanto. Pero entonces me parece, sí, totalmente imprescindible de hacer ese tipo de trabajo. Nos encantará si lo podemos hacer, te llamaremos para que vengas y le des divulgación, porque realmente vale la pena. Hay muy pocos etólogos en España, ahora últimamente he conocido a una, Janine, que es un encanto, y vamos, ojalá que logremos sacarlo hacia adelante para compartirlo entre todos, que me parece que puede ayudar a muchísima gente y sobre todo a los caballos. Sí, y al nivel también formación de profesionales, no sé si ahora Exacto. mismo Simona es lo que estáis haciendo, pero que es, no sé si evolucionó, pero por ejemplo en el técnico deportivo, no sé si hace oficialmente parte del programa. ¿O son cosas adicionales que vosotros organizáis? No, esto es aparte, porque el técnico deportivo tiene el temario que es el que dicta el Real Decreto. Entonces, el Real Decreto hay una serie de asignaturas y no te puedes salir de esas asignaturas. Entonces, yo lo que hice es hacer como un extra de COVID, y entonces vino COVID y todos los alumnos que tuvo COVID eran alumnos del técnico de actividades ecuestres de primero, de segundo nivel, y el ciclo final de grado medio de disciplinas olímpicas junté a los 3 grupos y los 3 grupos hicieron la charla de 2 mañanas con COVID, el clinic, pero eso es como cápsulas de formación aparte. Igual que a veces pues cogemos un dentista o viene Marga Navarro o viene algún especialista para que vean y tengan pinceladas para que tengan muchísimo más conocimiento. El mundo del caballo no se acaba nunca de aprender, nunca. Cada caballo es un mundo y cada mundo es distinto al otro, ¿no? Totalmente. Y bueno, hace poco hablabas o sea, estuvimos hablando pues de toda la parte psicológica de también lo que requiere estar también con los caballos y trabajar con ellos. Y te quería preguntar, porque te formaste en alguna parte, he visto que también en la PNL, ¿cómo vino este interés para la mente humana en general y cómo lo desarrollaste para que hoy en día haga parte de tu trabajo? Mira, yo creo que fueron 2 cosas que confluyeron para que yo investigara más. Y una soy yo misma, porque tengo mucha energía, a veces es bueno, muchas veces es malo, y para gestionarlo pensé, tienes que hacer algo, te tienes que entender más, tienes que saber qué pasa, cómo puedes mejorar, de qué manera puedes mejorar. Y otra cosa era una alumna que nos íbamos de competición y se olvidaba siempre de las reprises y pensé, ¿cómo puedo hacer para ayudarla? ¿No? Entonces confluyeron las 2 cosas. En cuanto a esta alumna, descubrí un curso en Gerona muy cortito, en el que ya aparecía la palabra coaching. Entonces eso me abrió la puerta a matricularme después en un máster en Barcelona y hice varios cursos en Barcelona también. Hice también un curso de programación neurolingüística en Gerona. Y fueron estas 2 cosas, ¿sabes? Un poco por mí misma, por descubrirme a mí, por mejorar mis interactuaciones tanto con los alumnos como con la gente que me rodea, por mejorar yo. Porque me daba cuenta de que muchas veces era agresiva con la gente. Intento ahora serlo menos, pero era como muy agresiva. En alguna entrevista me dijeron, es que tú has tenido fama de ser muy luchadora, muy agresiva, y es verdad. Luchadora sí, pero agresiva no lo quiero ser. Con lo cual, viendo desde fuera los comportamientos típicos en función del carácter de cada uno de nosotros, es lo más difícil del mundo, es modelarse uno mismo. Es decir, cambiar uno mismo para mí es lo más difícil del mundo, porque es un poquito cambiar el curso de un río, ¿no? Pero se puede. Yo creo que he mejorado muchísimo mi manera de interactuar con los demás. Sigo aprendiendo, sigo intentándolo y sobre todo me ha dado muchísimas herramientas para identificar qué le falta a cada alumno para poder concentrarse mejor para salir a pista. Y son herramientas que deberían estar al alcance de todos nosotros ya desde la escuela.
Siempre lo digo a los alumnos cuando les doy clase. Y les doy 1 hora de coaching a la semana, extra, porque no está en el temario. Ojalá estuviera en el temario, pero les doy 1 hora. Y ellos mismos como que se sorprenden, ¿no? Decir, pues es verdad, eso se puede ver de esta manera. Pues no lo había pensado. Entonces, es una pena porque nos conoceríamos todos muchísimo más, nos entenderíamos más y sería todo mucho más fácil. Pero no es así. Sí, además creo que también el sector, el deporte de la equitación tiene toda su tradición militar que se refleja mucho, aunque ahora está cambiando un poquito, pero poquito a poco, en las hípicas, que siempre pues hay esta forma también muy... donde hay mucha disciplina, creo que es una buena cosa, pero que también es muy duro. Sí, a veces hay como imposiciones, claro, ¿no? Que es demasiado duro. Uno se cae, pues tiene que volver a subir, independientemente de tu sensibilidad. Claro. Y creo que es muy importante aportar esta parte, pero es tan anclado en la historia que cómo hacer este difícil, cambio. Es difícil. Mira, el mundo del caballo es un deporte, tanto doma como salto, como completo, cualquier modalidad. Tienes que interpretar al caballo, tienes que sentir al caballo, pero es que el caballo te interpreta a ti. Es de ida y vuelta, por eso le llamamos binomio, ¿no? Y eso no se puede hacer sin apelar a las emociones, ni las emociones del humano, ni las emociones del caballo. Con lo cual, imagínate el trabajo. Ya no es solamente técnica. Anteayer estábamos con los alumnos de TAE de primero y les decía, ¿qué pensáis que es más importante, la técnica o el entrenamiento mental? 50-50, otros 70-30, otros 60-40. Yo tengo clarísimo que es mucho más alta la mental. Siempre va a ser mucha más alta la mental. Muchísimo. ¿Por qué? Porque en función de cómo orientes tú tus pensamientos, en función de cómo sientas las emociones y de cómo las gestiones, vas a trabajar de una manera o vas a trabajar de otra. Con lo cual, la técnica viene predeterminada de lo que tú piensas. Si tú piensas que eres capaz de hacerlo, vas a luchar para intentarlo. Si tú piensas que no eres capaz de hacerlo, ya ni siquiera lo empiezas. Entonces, para mí, siempre tiene muchísimo más peso todo lo que es el entrenamiento mental. Y es lo que menos se hace. En todas partes, es lo que menos se hace. Ya no en el deporte del caballo, que además es uno de los únicos deportes que estás trabajando con un animal, con un ser vivo. Si haces vela o haces tenis o haces fútbol, pues le das a la pelota y la pelota pues siempre te responde igual. El caballo no. El caballo un día le pones la pierna con una intensidad X y te sale volando y otro día le pones la mitad y no te responde. Entonces, todas esas cosas, ¿no? Están en general poco trabajadas. Sí, y también me parece que algunos intentaron explicarlo en libros. Estoy, por ejemplo, pensando en el libro de Sally Swift, que enseñó a mejorar la posición y intenta compartir una visión de la monta de un estado un poco más de la observación suya, ¿no? Y de no estar, porque me parece que estamos muy mecanizados como jinetes, de que si el caballo tiene que estar aquí, que si mi mano, que si mi pie, que si mi... Y al final no estamos aquí arriba en nuestra mente. Sí, a mí me gusta ver a Víctor montar porque él siempre dice que es una forma de yoga y es una expresión que dice muchísimo. Y él muchas veces no sabe si pone más pierna o menos pierna o cede más o acompaña más o se sienta más. ¿Entiendes? Muchas veces es como una composición de ayudas que a veces no es consciente, pero sale. Entonces, cuando ya llegas a ese punto que tienes tantas experiencias, tantas horas, tantos caballos, tantos errores, porque desde luego los errores son imprescindibles para poder aprender. Si no hay errores, no hay éxito y eso forma parte, ¿no?, del camino. Entonces, lo bonito es eso, ¿no? Cuando llegas a olvidarte de la técnica para encontrar ese resultado que no sabes de dónde viene, pero el caballo está haciendo piafé, passage y parece que el jinete no está haciendo nada y lo está haciendo solo el jinete. Eso es muy bonito, eso es magia, eso es muy bonito y eso es imposible lograrlo, imposible si tú no has desarrollado esta sensibilidad con el caballo, es imposible. ¿Y cómo se desarrolla esta sensibilidad entonces? Yo creo que la primera cosa que hay que tener en cuenta, el primer punto que hay que tener en cuenta es querer desarrollarlo.
es ser consciente de ello, es ponerle valor a esa conciencia. Es decir, yo quiero subir a mi caballo y quiero sentir si el caballo está bien, si yo estoy bien, quiero acompañarlo. Todos hemos montado y en algún momento hemos dicho, ¡guau, fantástico! He hecho una transición trote-galope y me ha salido súper bien. Y con una sencilla transición trote-galope estamos súper contentos porque en ese momento del trabajo, del entrenamiento del caballo, nos ha parecido que era súper buena, ¿no? Entonces, eso, trabajando a más nivel, es lo que te da, pero ya te digo, sin apelar a las emociones, es imposible. Lo difícil es saber interpretar a los caballos, que como dice George Teodorescu, la mayoría de las veces dicen no puedo, no dicen no quiero. Entonces, eso también forma parte de esa sensibilidad, ¿no? De decir, al caballo le pasa algo. Alguna vez Víctor ha dicho, mira, lo dejo porque no sé qué le pasa algo, lo voy a dejar. No, este caballo no está normal, alguna cosa le pasa. Y tú lo ves desde fuera y lo ves todo normal. Pero encima, y los que llevan muchísimos años montando, eso se nota. Eso se desarrolla, es el tacto que con el tiempo lo vas desarrollando. Es como un idioma, es un idioma que vas desarrollando con los caballos. Y lo más importante para mí es querer escucharlos, querer entenderlos, quererlos en el fondo, ¿eh? Es querer a los caballos. No hay otro camino. Sí, te sigo totalmente, pero que también me parece que la dificultad es, bueno, por nuestra sociedad, por otra vez también la historia militar, de la tradición de la equitación, hace que este trabajo sobre sí mismo requiere también aceptar una parte un poco más vulnerable de nosotros mismos, ¿tú crees? ¿O tú crees que a veces puede haber miedo también de verse a sí mismo mientras montamos? Los caballos son espejos, son nuestros espejos. Yo te diría que en alguna ocasión te podría decir qué carácter tiene una persona viendo montar un caballo que conozco. Porque en función de cómo reacciona el caballo, puedo ver cómo es esa persona a grandes rasgos, ¿eh? Un caballo te lee, te chupa las emociones, son esponjas. Y nosotros muchas veces no. ¿Entiendes? Veo por dónde vas, ¿eh? Porque muchas veces tienes que hacer esto, venga, tal, aprieta. Evidentemente hay que pasar todo un tramo, es como cuando estás estudiando piano, pues arpegios, escalas durante 10 años y hasta que no has hecho millones de arpegios y millones de escalas, no vas a interpretar una pieza de piano sin saber cómo lo haces. Pero te sale fantástico, ¿no? Te sale muy bien. Entonces, evidentemente, tiene que haber ese proceso de aprendizaje, de conocimiento, de constancia y de trabajo. Pero si uno mismo no confía en que va a poder llegar a hacer, que lo va a poder lograr, yo creo que no nos damos cuenta, pero en general hay muchísimos alumnos con creencias muy limitantes. Y son subconscientes muchas veces, ¿eh? No te las pueden verbalizar, pero no avanzan más porque creen que no son capaces, que no llegarán, que esto es muy complicado. Y es verdad, es muy complicado, no es fácil. Y sobre todo el mundo del caballo es lento, es muy lento. Pero los que llegan, tanto en el mundo del caballo como en cualquier deporte, tienen como una personalidad muy marcada y, entre otras cosas, tiene que haber pasión. Locura por lo que estás haciendo, pasión, ganas, fuerza, trabajo, ser inasequible al desaliento, seguir, volver, caerse, levantarse, entender que cuando te caes es normal, forma parte del proceso. Todas estas cosas tienes que ser muy valiente, ¿eh? Sí. Hay que ser muy valiente y el mundo del caballo no es fácil. Entonces, los caballos te enfrentan contigo mismo. Yo cuando montaba era demasiado energética. Era demasiado que quería las cosas por narices. Venga, va, tú haz esto porque yo sé hacerlo y quiero que hagas este apoyo y tal, y no me lo estás haciendo. ¡Pam! Patada por aquí. Porque yo no sabía gestionar mis emociones. Entonces, así no vamos bien. Así yo no iba bien. ¿Entiendes? Entonces, a través de todas esas formaciones, ves las cosas distintas, pero es muy difícil llevarlo a cabo. Es fácil decirlo y es fácil entenderlo. Pero vivirlo y llevarlo a cabo y montar bajo este paraguas es más complicado.
Gestionarse uno mismo, repito de nuevo, es una de las cosas más difíciles en esta vida, para mí. Ya cada uno, ¿no?, se conocerá, pero para mí una de las cosas que más me ha costado es gestionar mi energía, gestionar mis reacciones, limarlas, porque a veces tengo demasiada energía y no soy capaz de, a veces, ahora cada vez menos, pero bueno, era agresiva a veces. ¿Y tienes alguna anécdota, bueno, a lo mejor personal o con otra persona a quien acompañaste a nivel mental, de algún cambio que fue, bueno, que te marcó? Sí, te podría contar bastantes, pero hay uno muy bonito que era un niño que tenía, en ese momento era el último año de alevines, con 12 años, en un campeonato de España. Y estábamos haciendo un trabajo con un pony muy complicado, era un campeonato de España de menores, en Oviedo, y era el último año de su categoría, él lo sabía y tenía opciones a medalla. Y entonces el último día que tenía opciones a medalla estaba muy, muy nervioso. Entonces subimos arriba de toda la montaña y vimos la pista como muy lejana y muy pequeña. Entonces como que le hice sacar peso y que viera que el mundo era muy grande y que él estaba en ese día y que al cabo de 6 meses sería otra cosa y al cabo de 2 años otra cosa y que eso era un paso más en su camino. Entonces, desde la perspectiva lejana, él vio la pista como que le sacó importancia, ¿no? Y entonces hicimos un trabajo de concentración, básicamente de concentración en lo que tenía que hacer. Y me acuerdo que la pista de calentamiento lo veía súper concentrado y 5 minutos antes de salir, Víctor me dijo, venga, te lo dejo 5 minutos. Y entonces entré y sencillamente le di 4 pautas recordatorios de algo que ya habíamos trabajado antes, sobre todo solo de concentración y orientación, nada más, porque técnicamente sabía lo que tenía que hacer. Cuando entró en la pista, Víctor le dijo, suerte, Alex. Y al salir, hizo una reprise que la abordó, ganó el campeonato, quedó oro. Y al salir de la pista le dije, Alex, ¿has oído lo que te ha dicho Víctor cuando has entrado? Decía, perdón, ¿me ha dicho algo Víctor? No lo había ni oído. Así que imagínate lo que es lo que puede llegar a ser la concentración. A mí me gusta mucho Beatriz Ferrer Salat cuando se concentra. Es increíble. Es increíble. Tiene una capacidad de concentración que ves los vídeos cuando ella entra en una reprise y es la reprise y punto pelota. No existe nada más en el mundo. Nada. En esos 5 minutos está su caballo, ella, las esquinas, las letras, la incurvación, la sensibilidad. No hay nada más. Es un ejemplo fantástico de concentración. Pero cuesta mucho llegar a eso, porque tenemos muchísimas distracciones. Ay, me está mirando mi papá. Ay, no me saldrá bien. Ay, voy a fallar esto. Ay, ese ejercicio el otro día lo hizo mal y ahora me toca hacerlo. Ya está. Ya está. Ya no podemos, ya no hace falta que sigamos la reprise con este discurso interno. Ya está. No vamos a ningún sitio. Entonces, estos discursos internos, esta vocecita interior que nos acompaña a todas partes, es una gran responsable de nuestros resultados y de nuestros fracasos. Esa vocecita que no calla nunca. Eso entiendo. ¿Y hay una diferencia entre un niño y un adulto en su forma de ver las cosas o de entenderlo? Sí hay diferencia, pero también te diría que el carácter viene muy marcado ya desde pequeños, ¿eh? Viene muy, muy, muy definido. Pero yo creo que la diferencia es en la manera de explicar las cosas, como para que los niños lo entiendan. Pero el concepto es el mismo. Para mí el concepto es exactamente el mismo. A Gitana, cuando era pequeña y no se concentraba o le preocupaban cosas que no la ayudaban, cosas negativas, me pasará esto, etcétera, etcétera, le ponía una metáfora que en la cabeza había ventanas y puertas y era como una casita, y si por la ventana entraban pensamientos negativos que no le ayudarían, tenía que cerrar las ventanas y tenía que hacer que no entraran dentro, porque eso no le ayudaría, que solo tenía que dejar entrar las cosas que le ayudarían. Entonces un día me dijo llorando, es que me cuesta mucho cerrar las ventanas. Es decir, el concepto lo entendía, pero lograrlo es difícil.
Las bases son las mismas, da igual que tengas 10, 15, 20, 30 años. Las bases son exactamente las mismas, que es básicamente autocontrol, autoconocimiento, gestión de las emociones y lo que es diferente es la manera de trasladarlo al alumno para que te entienda. Sí, es una parte muy importante. Ahora lo que entiendo que, bueno, que está muy bien, creo que estéis haciendo esta charla para la persona, los profesionales que vais formando, porque es verdad que es una parte que no nos enseñan a la hora de dar clase a los niños, cuando es imprescindible y se ve, por ejemplo, muchos niños que a lo mejor les gustaría competir, pero por miedo o tal, aunque van bien, pues no lo hacen. Y no tienen a nadie para acompañarlos en este proceso. Entonces, ¿qué podría hacer, por ejemplo, un técnico que nos está escuchando, que tiene un caso así de decir qué pena que no vaya más por miedo, o que uno mismo, que está dispuesto a hacer el esfuerzo, a cambiar y hacer este trabajo sobre sí mismo, ¿qué le aconsejarías? Uh-huh. Depende de cada caso, obviamente, pero hoy en día creo que ponerse en manos de un profesional es súper importante para que te oriente de entrada. El tema es que hay gente que piensa que ir a un coach mental o a un psicólogo es que ya estás loco, ¿no? Dice, uy, no, es nada más lejos de la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que te acompañe alguien que conozca tu realidad, que sepa qué es lo que quieres llegar a hacer y cuáles son tus bloqueos y dónde estás cojeando. Un profesional que no está acostumbrado a hacer esto, un profesor de equitación que no está acostumbrado, va a ser muy difícil que lo pueda ayudar. Es verdad que hay profesores que lo tienen de una manera muy innata, que ya acompañan a los alumnos de una manera innata y que ya los apoyan, ya los motivan, ya los orientan. Pero créeme que he visto algunos que para nada, de incluso antes de un campeonato de España, oír decirle a un alumno, un alevín pobrecito, es que no sabes ni la diagonal del trote, parece mentira que estemos aquí. Entonces, esto no se lo puedes decir a ningún niño en ningún momento, porque es que lo que haces es chafar al niño, ¿no? Entonces, son normalmente cuando vemos estas actitudes, son falta de herramientas por parte del profesor y de alguna manera responsabiliza al alumno, ¿no? De una manera externa como para cubrirse las espaldas el profesor. Entonces esto desgraciadamente lo he visto mucho. Yo creo que buscar un buen profesional que acompañe al alumno en momentos determinados puede cambiar muchísimo, muchísimo. Estoy segura, estoy segurísima. Esperamos que se vea un poco más, se escuche cosas más bonitas en las pistas también, porque ayudaría muchísimo. Bueno, a mí me habla mucho porque no competía tanto en la época, bueno, hacía salto, Ajá. porque yo tenía mucha, o sea, entrenando, Sí. todo genial. Me ponías en un concurso, sí. Ya ni estaba. Conseguía resultados, pero lo pasaba fatal. ¿Y sabes por qué? Miedo a hacer las cosas mal, creo. Que me juzguen, o no tanto que me juzguen, es de hacer la cosa mal. En Holanda estuve en un curso, también de coaching deportivo, y me impactó mucho. Hicieron un ejercicio facilísimo, muy fácil, de decir, vamos a poner un cubo allí, tenemos unas pelotas y vamos a tirar las pelotas. La primera vez tiras las pelotas, no entra ni una. La segunda vez el coach le dijo 3 cosas, entraron la mitad. Le volvió a concentrar con 3 cosas más, las entró todas. Es decir, un ejercicio muy, 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 muy fácil, hecho de cualquier manera, no funciona, empiezas a orientar, vas orientando, vas concentrando, vas pensando qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Bueno, fue increíble. Esto en Holanda, en casa... Creo que en casa de Tineke Bartels, Tineke Bartels Academy, en la época que también hacían bastantes cursos de coaching deportivo y también explicaban pues lo que le pasó a la hija, que también tenía, y en su caso era que el padre como que presionaba, sin quererlo, pero ella sentía muchísima presión por parte del padre y prohibieron al padre que fuera a los concursos.
Es decir, hay muchísimas presiones que no somos conscientes hasta que no empezamos a tirar del hilo. Es como una madeja que está mal puesta y hay que ir ordenando poco a poco e ir sacando cosas, ¿no? Porque la sensibilidad humana es muy complicada. Y muchas veces no somos capaces de identificar por qué nos sentimos mal o por qué cuando concursamos no somos capaces de concentrarnos o estamos pendientes de algo que no nos ayuda pero no podemos dejar de estar pendientes de esto, ¿no? O en tu caso que querías hacerlo también que tú misma te bloqueabas, ¿no? Entonces el equilibrio es difícil, buscar eso es lo difícil, ¿no? Pero hay que identificar el porqué, que es lo que nos impide hacer en público algo que cuando no tenemos ningún tipo de presión sabemos hacerlo bien. Entonces, pero cuando estamos en una final de un campeonato no es lo mismo que hacer una reprise en casa de entrenamiento. Entonces hay que ver de qué manera podemos dar y dotar de herramientas a esos alumnos para que sea exactamente lo mismo. Y después hay alumnos que al revés, que en competición se crecen. Hay alumnos que de una manera innata en competición se crecen. Diego, por ejemplo, Diego Martínez del Moral, que ha sido muchos años alumno de aquí, es que nunca tenía que decirle nada, iba y disfrutaba con él. Porque él en la pista cogía todo, aprovechaba todo y trabajaba súper orientado. No, era como un bloque de fuerza mental que arrasaba en la pista. Entonces, ¿ahí qué le vas a decir? Nada. Ole. Claro. ¿Sabes? Sí. Es que lo puedes acompañar y ya está, nada más. Le daba una colleja de vez en cuando y ya está. Pero para, ¿sabes? Decir, oye, muy bien. Pero hay pocos así, ¿eh? Normalmente necesitan ayuda. Sí, es verdad. A mí me hubiera encantado tener esta conversación hace 20 años ya, pero porque realmente yo quería competir porque, bueno, tenía una parte que a mí me encantaba, pero en el momento que ya tenía que entrar, que sonaba la campana... Te bloqueabas. Que lo conseguía, pero no estaba en lo que estaba haciendo. Y seguramente no lo disfrutabas. No, salía, ya no respiraba. No, claro. Salía Sí, ahí, sí. o sea, me marcó y no he seguido por este miedo, en realidad. Por suerte se está desarrollando cada vez más y hay cada vez más profesionales que se dedican a acompañar a deportistas de todo tipo de disciplinas, sean ecuestres o no, y es algo que cada vez va calando más en la gente. Es una herramienta más de la que podemos disponer. Eso está bien. Sí, sí. Estamos llegando al final de esta entrevista ya, apasionante, de hecho me gusta mucho. Te voy a hacer las preguntas que suelo hacer a cada invitado al final de las entrevistas. Muy bien. La primera es si harías algo de una forma distinta, si pudieras, dentro de todo tu recorrido ecuestre. Sí, seguro. ¿Sí? Seguro, muchísimas. Seguro, pero seguro. Muchísimas, además. Bueno, normalmente hay mucha gente que dice no, pero... No, yo sí. Vale. Sí, yo sí, porque no estoy contenta con muchas que hice y ahora las veo desde otra perspectiva y creo que no, que las podía haber hecho mucho mejor. Vale. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Que crean en ellos. Que crean en ellos y que crean en sus caballos. Que crean en sus caballos y que crean en ellos. Y que busquen. Que busquen porque hay muchísimas maneras de encontrar y no buscamos. Muchas veces no buscamos bien. O no sabemos cómo buscar. Pero sobre todo que crean en ellos. Que se eliminen las creencias limitantes. Genial. ¿Hay alguien que te gustaría escuchar en un futuro episodio de The Modern Rider? Sí, a mi hija Ariana, por ejemplo, a mi hijo Arturo, y a Vitín está más apartado ahora del mundo del caballo, pero sí, son dos profesionales del mundo del caballo, así que sí, claro que sí me encantaría. Vale, genial. ¿Hay algún libro o algún recurso que te gustaría recomendar? Hay un libro muy bonito, Si el humano supiera, que es de Marga Navarro. Ha sido recomendado varias veces, sí. Si el humano supiera, de Marga Navarro. Marga es una persona que es de otro mundo, tiene una percepción y una sensibilidad. Es de esas personas que no entiendes cómo lo hacen, pero lo hacen, ¿no? No entiendes cómo hace lo que hace, pero ahí está. Es increíble.
Es una persona que es apasionante. Pues Si el humano supiera, de Marga Navarro. Perfecto. Última pregunta, no sé si sabes, pero también el podcast tiene una playlist en Spotify de las canciones favoritas y inspiradoras de los invitados. ¿Hay alguna que te gustaría añadir? Pues mira, a la gente no le gustará, pero a mí me encanta, que es der Herrlichste von allem, que es una canción de ópera, es de Schubert, es un lied de Schubert, perdón. Y es una canción que es la parte de música que está encima del logo del Cava, son las primeras, los dos primeros notas que hay en esta der Herrlichste von allem, de este Lied de Schubert. Es muy clásico, pero como forma parte del Cava, que de hecho es la música, estos dos primeros pentagramas, después está un logo de un caballo y después está Cava. Que mis hijos de pequeño un día nos dijeron, ya sabemos lo que significa Cava, mami. Y yo, sí, ¿y qué significa? Casa de Arturo, Víctor y Ariadna. Y yo, estupendo, claro que sí, eso exactamente quiere decir Cava. Nos reímos muchísimo. Qué bonito. Nos reímos muchísimo. No sabía esa historia de las notas, es muy bonito, porque sí. A mí me gustó, o sea, tuve la idea de añadir esta parte un poco musical porque lo veo como muy liado también a la dictación, o sea, a lo mejor soy yo, pero ¿te acuerdas que antes te he dicho que venían las cosas un poquito a veces como por necesidad y que se iban tapando cosas y tal? Pues mira, cuando nos casamos, Víctor y yo, en esa época había fotolitos de hierro se imprimían las cosas con fotolitos de hierro. Entonces yo tenía el fotolito de hierro que había en la parte de arriba, la parte de música mía y después el caballito que representaba a Víctor. Entonces en las tarjetas de la comida y tal, pues estaba eso. Y al año de abrir el Cava nos hicieron una entrevista y nos dijeron, bueno, pero ¿no tenéis logo? Y yo, logo, ¿de dónde saco un logo? ¿De dónde saco? Luego cojo el fotolito de la boda y le digo, y debajo pones Cava, ¿vale? En el periódico de aquí del pueblo. Y ahí salió el logo del Cava, así que imagínate. Así salió, así surgió el logo del Cava. Es muy bonito, me encanta esa historia. Muchísimas gracias, Maya. De verdad que fue un placer escucharte y gracias por todo y seguir así con este súper trabajo que estáis haciendo aquí, todo el equipo del Cava en realidad. Enhorabuena, de verdad, porque como decías, ¿quién hubiera imaginado que esta casa en medio del campo se hubiera convertido en un centro, el centro aquel? Así que enhorabuena, de verdad. Gracias por estar aquí y gracias por acompañarme a veces cuando corro en el campo, porque parece que te veo aquí y digo, pero si me acompaña cuando voy a correr, porque te estoy escuchando en los podcasts, los voy siguiendo todos. Así que gracias a ti también por tu trabajo. Muchísimas gracias. Y así se concluye este episodio lleno de mensajes inspiradores. Para saber más sobre el recorrido de Maya, además de las actualidades y todos los servicios ofrecidos por el Cava Horse, podéis hacerlo a través de sus redes sociales o de la página web cavahorse.com. Como siempre, tenéis toda la info y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.